Todo empezó con una llamada anónima a las 2 de la madrugada. Descolgué medio dormido, pensando que sería algo del trabajo, o un error. Pero al otro lado no hablaba nadie. Solo se oía una respiración entrecortada y el ruido de lo que parecía risas de fondo. Iba a colgar cuando una voz masculina, calmada y muy clara, soltó una frase que me sacó del sueño de golpe. ¿Sabes con quién está tu mujer ahora mismo? Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, en silencio, mirando la pantalla. Irene dormía a mi lado, o al menos eso parecía. Le di la vuelta con cuidado a las sábanas, estaba sola. El otro lado de la cama estaba frío. Abrí los ojos del todo. En ese momento, pensé que tal vez había salido a pasear al perro o a tomar el aire. Pero el perro roncaba en su cama. Fui al salón, nada. La cocina, vacía. Y entonces miré hacia la entrada. Las llaves de ella no estaban. Ni su abrigo. Ni su bolso. Ni su coche. Miré la hora, 2:07. Era un martes. No voy a mentir, la primera reacción no fue enfado, ni celos, ni tristeza. Fue un miedo estúpido. Pensé que algo le había pasado. Que la habían secuestrado, atropellado, yo qué sé. Empecé a llamarla, una vez, 2, 5, nada. Silencio. A las 2:23 recibí un mensaje. No me esperes despierto, cariño. He salido a dar una vuelta para despejarme. Te quiero. Una vuelta. A esa hora. Sin decir nada. Y justo después de una llamada anónima como esa. No soy paranoico, pero tampoco soy idiota. Y así empezó todo. La noche después de aquella llamada no dormí. No por sospechas amorosas, aún no. Me pasé las horas mirando el techo, esperando oír la cerradura, el coche aparcando, algo que me devolviera la normalidad. Irene volvió a casa a las 4:37, lo sé porque estuve mirando el reloj cada 5 minutos. Entró con cuidado, como si quisiera evitar hacer ruido. No me moví. Esperé. Escuché cómo se quitaba los zapatos, los dejaba junto a la puerta y caminaba hasta el baño. La oí ducharse. Tardó menos de 5 minutos. Luego, entró al dormitorio y se metió en la cama sin mirarme. Pensó que dormía. Cerré los ojos cuando noté que su cuerpo se acercaba al mío, pero no me tocó. Se tumbó de espaldas. En la oscuridad, la sentía tranquila. Como si nada hubiera pasado. Yo no dije nada. Al día siguiente, no mencioné nada en el desayuno. No por cobardía, sino porque quería entender. Saber si había sido algo puntual, si tenía algún sentido, si existía la mínima posibilidad de que lo que viví fuera una locura, un malentendido. Pero cuando le pregunté cómo había dormido, me respondió con una sonrisa muy calmada que me dejó helado. Bien, aunque me costó dormirme. Tú ni te enteraste, dijo, untando mantequilla en una tostada. No le contesté. Me fui a trabajar con una presión en el pecho que no supe cómo sacarme de encima. A media mañana, me acerqué a hablar con Víctor, un compañero de curro que conocía a Irene desde la universidad. No le conté lo de la llamada, ni lo de la hora. Solo pregunté algo sencillo, si sabía con quién había salido últimamente Irene. Él levantó una ceja y dijo que no tenía ni idea, que desde hacía meses ella no iba a las cenas con los del grupo antiguo. Que la última vez que la vieron fue en una comida hace más de 2 meses. Esa información me descolocó más de lo que pensé. Irene me hablaba de esas reuniones como si fueran frecuentes, como si saliera con sus amigas cada 2 o 3 semanas. Entonces empecé a juntar piezas sueltas. Los viernes que decía que iba al cine con Pilar, las tardes que decía tener claustros de última hora, las veces que volvía con una sonrisa extraña, una que no le conocía.
Yo no tenía pruebas, ni mensajes, ni fotos, ni rastros en su móvil porque era muy celosa de su privacidad y además no quería caer en el cliché de revisar el teléfono como un desesperado. Pero no necesitaba pruebas digitales cuando tenía hechos que no encajaban. La semana siguiente decidí hacer algo diferente. Salí del trabajo antes, sin avisar. Me fui directamente al colegio donde trabajaba Irene. Me quedé en el coche, a una distancia prudente, desde las 17 hasta las 18:15. A esa hora la vi salir. Llevaba puesta una chaqueta que no le había visto nunca. Caminó deprisa hasta un coche rojo que no reconocí, aunque estaba seguro de que no era de nadie del claustro. Al volante había un hombre. Alto. Barba de 3 días. Gafas oscuras aunque ya no hacía sol. Irene entró sin mirar a los lados y le dio un beso en la mejilla que no parecía casual. No arranqué el motor. No hice fotos. Solo me quedé quieto, viendo cómo se alejaban. Lo seguí durante un rato. No fui el mejor en eso. Me vieron. Estoy seguro. En una glorieta se desviaron repentinamente y los perdí. Volví a casa con un nudo en el estómago y me encerré en el despacho. No cené. Ella volvió cerca de las 10. Me saludó como si nada, me preguntó si todo estaba bien. Yo dije que tenía dolor de cabeza. Mentí. Ella también. El día que realmente lo supe todo fue un sábado por la tarde. Irene dijo que tenía una reunión con padres para preparar el viaje de fin de curso. Me ofrecía llevarla, pero me rechazó con esa sonrisa suya, la que usaba cuando no quería que preguntara más. No hace falta, Sergio. Voy andando, está a 10 minutos. Además, así aprovecho y paso por la farmacia. La dejé salir. Esperé 5 minutos, salí con el coche y me dirigí hacia la calle paralela. No tenía un plan, solo quería verla caminar. La vi entrar en un edificio gris, viejo, que reconocí como un apartahotel. Me estacioné frente a la entrada, bajé la ventanilla y esperé. Pasaron 10 minutos. Luego 20. No salía. Me bajé del coche, entré en el edificio como si supiera lo que hacía. Me acerqué al mostrador y solté una mentira rápida. Perdona, ¿mi hermana ha dejado algo aquí esta mañana? Se llama Irene. Moreno. El recepcionista no me miró raro. Dijo que sí, que estaba en la habitación 215. Que si quería podía llamarla. Le dije que no, que ya subía yo. Caminé por el pasillo con el corazón latiéndome en la garganta. Llegué frente a la puerta 215, levanté la mano, y no toqué. Solo escuché. Había risas. 2 voces. Una masculina. Una femenina que conocía demasiado bien. No era una reunión de padres. No era una amiga. No era un error. Bajé sin hacer ruido, volví al coche y conduje hasta casa con las manos temblando. Esa noche dormí en el sofá. Y no por Irene. Por mí. Porque sabía que desde ese momento, ya nada iba a volver a ser lo que era. El domingo por la mañana la casa olía a café y tostadas, como siempre. Irene se movía en la cocina con la tranquilidad de quien no sospecha nada, tarareando una canción que ni siquiera reconocí. Me senté en el sofá con la mirada fija en el televisor apagado, sin tener claro qué iba a decir ni cómo lo iba a decir. Lo único que tenía claro era que no podía seguir fingiendo. Ella entró al salón con 2 tazas y me ofreció una como si fuera un gesto rutinario. Yo no la tomé. Ella notó algo, porque dejó la taza en la mesa y se quedó de pie, mirándome. ¿Pasa algo? Me tomó varios segundos responder. No porque no supiera qué decir, sino porque me costaba mantener la voz firme. Ayer no fuiste a ninguna reunión, dije, sin mirarla directamente.
Se quedó quieta, en silencio. No se esperaba que empezara así. Pensó unos segundos antes de responder. ¿Cómo que no? Estuve en... No mientas. Te vi entrar en un apartahotel. Sé que no estabas con padres ni con profesores. Sus ojos se movieron nerviosos, pero no cambió la expresión de la cara. Solo cruzó los brazos, como si quisiera protegerse de lo que venía. No respondió al momento, y eso lo empeoró todo. ¿Me seguiste? Sí, dije, sin rodeos. Y no te imaginas cuánto me arrepiento de no haberlo hecho antes. Ella soltó una risa seca, de esas que salen cuando uno está arrinconado. Se sentó en el sillón frente a mí y me sostuvo la mirada por primera vez desde que empezó la conversación. No tienes idea de lo que estás diciendo. Vi al tipo, seguí, sin alterarme. No sé quién es ni me importa. No quiero detalles. No necesito fotos ni mensajes. Te vi entrar con él y quedarte horas. Lo que hacíais ahí dentro no me lo tengo que imaginar. Irene bajó la mirada y suspiró, como si ya no pudiera seguir negándolo. Pasaron unos segundos en silencio que se sintieron como una hora. Finalmente habló. No era lo que parece. ¿En serio? ¿Tú también con esa frase? No me hables así, espetó, levantando un poco la voz. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Como el idiota que creías que eras capaz de engañar todos estos meses? ¿O como el marido que aguantó tus mentiras con la esperanza de que estuvieras confundida y no sucia? Ella se levantó de golpe, enfadada, pero también acorralada. Caminó unos pasos por el salón y se frotó las sienes con las manos. Estaba nerviosa, buscando cómo justificarse, cómo darle la vuelta a todo sin quedar como la culpable. Finalmente se giró. Llevamos meses mal, Sergio. Apenas hablamos, apenas tocamos el uno al otro. Me siento sola en esta casa. Todo lo que hacíamos juntos ya no existe. ¿Y eso te da derecho a follarte a otro en una habitación de hotel? El golpe fue directo. No lo esperaba dicho así, tan crudo. Su cara se tensó, pero no negó nada. Solo bajó el tono. No fue planeado. Empezó con unas charlas, luego tomamos un café, y cuando me quise dar cuenta ya estábamos metidos en esto. No sabía cómo decírtelo, no sabía cómo terminarlo. Podías haber empezado por no hacerlo. O por decírmelo antes de convertirte en una desconocida con la que comparto cama y mentiras. Ella no respondió. Se quedó en silencio, con los ojos húmedos, pero sin llorar. No intentó acercarse, ni pedirme perdón. Y esa fue la confirmación que necesitaba, no se arrepentía, no realmente. Le dolía haber sido descubierta, pero no lo que había hecho. No intentó salvar nada. ¿Quién es? Pregunté, con la voz ya más baja. No importa, respondió, casi al instante. Para mí sí importa. Es alguien del colegio. No es del claustro. Da igual. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque en ese momento ya todo me parecía absurdo. Me levanté del sofá y caminé hacia el pasillo. No voy a preguntarte cuántas veces ni desde cuándo. No necesito esos detalles. Lo que sí quiero que tengas claro es que esto cambia todo. No sé si quiero seguir en esta casa contigo, ni siquiera sé si puedo. Pero lo que tenía contigo, Irene, lo que sentía por ti, eso murió ayer. Ella no dijo nada. Me fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré, no grité, no rompí nada. Me quedé quieto, como si el cuerpo aún no entendiera lo que la mente ya había procesado. A la hora siguiente ella se fue. No dijo a dónde, no dejó nota. Salió con su bolso, con calma. No dio portazo. No hubo dramatismo. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella.
Y por primera vez en años, me sentí completamente solo en mi propia casa. Cuando Irene salió por la puerta, no fui detrás. No pregunté a dónde iba ni cuánto tiempo pensaba estar fuera. No me importaba. Me senté en la mesa del comedor, abrí el portátil y empecé a escribir. No un mensaje para ella ni una carta de despedida, sino un listado de cosas que había dejado pasar demasiado tiempo. Empecé con lo básico: cuentas bancarias, el coche, el contrato del piso, las suscripciones conjuntas, los seguros. Llevábamos casados 10 años, lo suficiente para tener todo mezclado pero también para saber exactamente qué pertenecía a quién. Ella siempre había sido práctica, y yo también. Así que eso iba a jugar a mi favor. No planeaba gritar, ni hacerme la víctima. Tampoco iba a arruinarle la vida, pero sí quería que sintiera, al menos un poco, lo que se siente al ser invisible en tu propia casa. Lo primero fue anular la tarjeta secundaria que usaba. La teníamos desde hacía años, para que ambos pudiéramos usarla para gastos compartidos. Pero la realidad es que ella la usaba para todo: peluquería, cenas con amigas, compras por internet, incluso los regalos que me hacía a mí. A los 10 minutos de entrar en la banca online, ya no tenía acceso. Lo siguiente fue cambiar las claves del Wi-Fi, de Netflix, de Spotify, de cada cuenta que habíamos compartido. Nada violento, todo legal, todo mío. Y con cada cambio, sentía que recuperaba un poco más de espacio. Después escribí un correo a nuestro casero. El piso estaba a nombre de ambos, pero el contrato lo firmé yo. Le expliqué que quería desvincular a Irene del alquiler en cuanto fuera posible. No quería seguir pagando por un lugar que iba a llenarse de silencio y rencor. Pedí una cita con mi abogado para el lunes. No tenía pruebas físicas de la infidelidad, pero tampoco las necesitaba. El objetivo no era castigarla legalmente, sino cortar lo que quedaba de vínculo de forma limpia. Él sabría cómo hacerlo. No tenía redes sociales activas, pero me abrí una cuenta solo para un propósito: escribir un único mensaje que solo iba dirigido a 2 personas concretas, y sabía que les llegaría. Subí una foto antigua, de hace 3 años, donde estábamos en una cena con el grupo de amigos del colegio de Irene. Etiqué a todos, menos a ella. Y escribí algo simple: a veces los que parecen felices son los que más fingen. Me he dado cuenta tarde, pero no pienso fingir más. No hizo falta decir nombres. En menos de una hora, tenía 3 mensajes privados. Uno de ellos era de Clara, una excompañera de Irene con la que tuve siempre buena relación. Me dijo que lo sentía mucho, y que ya se imaginaba que algo raro había. Me pidió quedar un día de estos. No respondí. A media tarde, hice algo que sabía que la iba a golpear donde más dolía: llamé a su madre. No porque quisiera meterla en esto, sino porque Irene siempre decía que no soportaría que sus padres se enteraran de problemas de pareja. Le tenía pánico a que su familia la viera como una mujer inestable. Así que fui directo, sin adornos. Solo quería que supieras que Irene no vive aquí ya. Nos hemos separado. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Pregúntale a ella. Solo te llamo porque sé que se irá a tu casa y no quiero que te invente ninguna historia. Sergio, por favor, dime qué ha pasado. Me has sido infiel. No hay mucho más que decir. Colgó sin despedirse. 2 horas después, recibí una llamada de un número desconocido. Era su hermana. No lo cogí. Luego vinieron los mensajes de Irene. Primero uno: ¿por qué estás haciendo esto? Después otro: no tienes derecho. Luego silencio. No contesté. Fui al dormitorio y saqué todas sus cosas. No rompí nada, no tiré nada, no insulté ninguna de sus fotos, ni cartas, ni recuerdos. Simplemente las metí en cajas.
Puse las cajas en el recibidor, junto a su maleta de mano. Dejé una nota pegada a la pared: cuando vengas por esto, toca el timbre. No entres. Esa noche, dormí en la cama sin remordimientos. No fue una victoria, pero tampoco fue una derrota. Ella eligió mentirme. Yo elegí no hacerme el idiota. Al día siguiente, su madre me llamó. Me pidió disculpas por lo que me había hecho su hija. Me dijo que Irene no había dicho nada, que llegó llorando, diciendo que yo la había echado sin motivo. Cuando le conté lo del apartahotel, se quedó en silencio. Luego me dijo algo que me dejó helado. No es la primera vez. No pedí más detalles. No quería. Solo asentí, colgué y apagué el móvil. Ya no quedaba nada por salvar. Solo quedaba cerrarlo todo. Pasaron 3 días hasta que volvió. No hubo mensajes, llamadas, ni ruidos durante ese tiempo. El timbre sonó un miércoles por la tarde mientras yo terminaba un informe para el trabajo. Sabía que era ella porque no había nadie más que tuviera razones para venir. Me levanté, abrí la puerta y ahí estaba, con ropa de trabajo, cara seria y el mismo bolso que llevaba siempre que fingía que tenía reuniones por la tarde. Miró las cajas sin decir nada. Luego me miró a mí, esperando alguna reacción. No la tuvo. Me hice a un lado y señalé con la cabeza hacia las cajas. Ella entró, bajó la vista, y no habló hasta que empezó a meter cosas en la maleta. No me lo esperaba de ti, dijo en voz baja. ¿El qué? Pregunté, sin sarcasmo, solo queriendo saber. Todo esto. Las cuentas, lo de mi madre, la publicación en redes. Pensé que, si algún día esto se rompía, lo haríamos de forma civilizada. ¿Civilizada como engañar a tu pareja en un hotel barato y volver a casa como si nada? Ya te lo dije. Me equivoqué. No quería que pasara así. No querías que te pillara, querrás decir. Porque pasar, iba a pasar igual. Ella dejó de meter cosas en la maleta y se apoyó en la pared. No lloraba, pero tenía la voz temblorosa. No estoy enamorada de él. Ni siquiera estoy segura de si me gustaba de verdad. Fue una forma de escapar. Una estupidez. Y no estoy pidiéndote que lo entiendas, pero al menos quiero que sepas que no fue por odio, ni por querer joderte. Fue porque no sabía cómo salir de lo que se había convertido esto. Nosotros. ¿Esto? Sí, esto. Lo nuestro. Esta rutina. Este silencio. Esta forma de vivir juntos pero no hablar de nada que importe. No nos contamos nada desde hace meses. Nos evitamos. Tú te refugiaste en tu ordenador, en tu trabajo, en tus horarios. Yo me quedé en este limbo donde todo era correcto pero nada tenía sentido. Y en vez de decirme eso, ¿decidiste abrirte de piernas a otro? Ella bajó la cabeza. No respondió. El golpe fue duro, pero no iba a endulzarlo. No ahora. ¿Querías hablar de lo que sentías? Haberlo hecho. ¿Querías separarte? Lo podíamos haber hablado. Pero elegiste otra vía. Y eso ya no tiene arreglo. Lo sé. No espero que me perdones. No espero que me hables después de esto. Solo vine por mis cosas. Pero quería decírtelo a la cara. No merecías que todo esto acabara en una nota o en un mensaje. No, no lo merecía. Pero aquí estamos. Se hizo un silencio que duró más de 1 minuto. Luego ella suspiró, cerró la maleta y agarró 2 de las cajas. Yo no me moví. No le ofrecí ayuda. No por rencor, sino porque eso ya no me correspondía. Ella volvió a mirarme antes de salir. ¿Quieres que firmemos los papeles pronto? ¿O prefieres esperar? Ya está todo con el abogado. Te llamarán esta semana. Vale.
Dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo. No me odies, Sergio. Yo sí te quise. Mucho. No hace falta que lo jures. Pero que me quisieras no cambia nada. ¿Alguna vez te lo imaginaste? No, y eso es lo que más duele. Ella sintió, bajó la cabeza y salió. Cerró la puerta con cuidado. Sin dramatismo, sin despedida. Yo me quedé parado frente a esa puerta durante unos segundos. Después me fui al salón y volví al ordenador. No porque quisiera trabajar, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Esa noche fue la primera en la que dormí con la puerta del dormitorio cerrada con llave. No por miedo a que volviera, sino porque necesitaba marcar una línea. A la mañana siguiente, ya no quedaban rastros de ella en la casa. Había borrado sus fotos del mueble del pasillo, se había llevado sus perfumes, incluso el cepillo de dientes. Solo quedaba el hueco vacío en el armario y un par de notas antiguas dentro de un libro que no recordé que era suyo. La última conversación con ella no me dejó tranquilo, pero al menos me dio la certeza de que no había nada más que decir. No hubo insultos, no hubo súplicas. Solo dos personas rotas intentando no romper más lo que ya no existía. No volví a llamarla. No me volvió a escribir. Lo único que llegó fue un correo del despacho de abogados, con el adjunto del convenio de separación. Respondí con un recibido y lo firmé sin leerlo 2 veces. A esas alturas, todo lo importante ya se había roto en voz alta. Los días siguientes fueron extraños, como si todo siguiera igual pero ya no tuviera sentido. Me levantaba a la misma hora, tomaba café en la misma taza, salía al trabajo por la misma puerta, pero ya no había nadie al otro lado al volver. No lo viví con drama, no hubo llantos ni escenas, simplemente el silencio se volvió normal y las rutinas empezaron a perder forma. Me di cuenta de que, más que la pérdida de Irene, lo que dolía era el vacío que ella había dejado antes de irse, mucho antes de que yo lo notara. Nuestra relación no se rompió cuando se acostó con otro, se rompió cuando dejamos de hablarnos, cuando dejamos de mirarnos como personas y empezamos a tratarnos como parte del mobiliario. No me di cuenta de lo roto que estaba todo hasta que ya era tarde, pero tampoco me culpo por completo. Ella tuvo opciones, y eligió la peor. Volver a casa cada día sin esperar que hubiera nadie fue fácil después de la primera semana. No eché de menos su voz ni su presencia, sino la costumbre. Era como cuando te quitan una mesa vieja a la que te habías acostumbrado. No era bonita ni útil, pero estaba ahí, siempre, y ahora no. Eso no era amor. Lo entendí cuando empecé a dormir de verdad, sin sobresaltos, sin esa tensión rara que se había vuelto rutina en la cama. El silencio dejó de ser incómodo. Empezó a ser paz. Hablé con el abogado una vez más. Me dijo que Irene había aceptado todos los términos sin objeciones. No pidió nada, no discutió, no alargó nada. Firmó y punto. Eso confirmó que ella ya había terminado esta relación hacía mucho, quizás antes de que yo lo sospechara, quizás antes incluso de empezar con el otro. Me costó admitirlo, pero fue un alivio que no intentara pelear por lo material ni por lo simbólico. Se fue como vivió el último año, en silencio, sin dar explicaciones. Un mes después, me crucé con su hermana en el supermercado. Me saludó con una mezcla de vergüenza y lástima. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que trabajando mucho. No me atreví a preguntarle por Irene, pero ella lo soltó igual. Está en casa de mis padres. No habla mucho. No creo que sepa qué hacer con su vida ahora. Asentí y seguí caminando. No porque no me interesara, sino porque ya no era mi problema. Irene había dejado de ser parte de mi vida y ahora era solo un capítulo cerrado. No sentí odio, ni rencor. Solo una distancia definitiva. No tenía ninguna intención de saber cómo se sentía, ni si había vuelto con el otro,
ni si se arrepentía. Eso ya no me concernía. Ya no me debía explicaciones. Volver a estar solo fue raro al principio, pero cada día fue más fácil. Empecé a salir más con compañeros del trabajo, acepté invitaciones a cenas que antes habría rechazado, y empecé a ocuparme más de mí, no como una forma de demostrar nada, sino porque por fin tenía espacio. Compré una mesa nueva para el comedor, tiré la que habíamos comprado juntos hace años, la que ya estaba rayada y coja. No fue un acto simbólico ni terapéutico. Era simplemente una mesa que ya no servía. Así entendí mi matrimonio. Algunos amigos me preguntaron si volvería a confiar en alguien, si pensaba rehacer mi vida, si tenía miedo de que me volvieran a engañar. No supe qué responderles. No pienso en el futuro en esos términos. No me levanto cada mañana buscando compañía ni huyendo de ella. Si llega alguien, llegará. Si no, también estoy bien. Lo que aprendí de todo esto es que uno no puede depositar su estabilidad en otra persona. Irene era parte de mi vida, pero no era mi vida. Cuando se fue, lo que quedó fui yo, y no estaba tan mal como pensaba. Lo único que me reprocho, quizás, es no haber prestado atención antes. No a su traición, sino a mi propio malestar. Aguanté demasiado por costumbre, por inercia. Dejé pasar señales, dejé de preguntar, dejé de cuidar lo poco que quedaba entre nosotros. Pero también aprendí que no puedes cuidar algo solo. Si el otro no quiere, da igual cuánto te esfuerces. Ella se rindió antes, y yo simplemente lo acepté cuando ya era irreversible. No hice terapia, no escribí un libro, no cambié de ciudad ni de trabajo. Solo seguí con mi vida, pero con menos ruido. Con menos necesidad de entender lo que no tiene sentido. A veces la gente toma decisiones que no podemos explicar, y eso no quiere decir que tengamos que entenderlas, solo asumirlas y seguir. Irene eligió lo que eligió. Yo también. Y ahora, después de todo, no sé si esto fue un fracaso o una liberación. Pero sí sé que me hizo despertar. Me hizo entender que vivir por inercia es igual de destructivo que mentir. No pienso volver a permitir que nadie comparta mi casa sin compartir también el respeto. La próxima vez, si hay una, será diferente. No porque me proteja más, sino porque ya sé lo que no quiero repetir. Eso fue todo. Una llamada anónima, una infidelidad, una ruptura limpia. Sin fuegos artificiales, sin reconciliaciones, sin finales de película. Solo una historia más que ya no pesa. Solo una vida que sigue, sin ella.